Me mencionabas acerca de un debilitamiento de las organizaciones populares. Sí, el Partido de los Trabajadores de Brasil, como el gran aglutinador de los movimientos sociales que vienen del año 99 y las luchas sociales de los años 80, que son las que impulsan y hacen la plataforma política para que Lula da Silva llegue al poder, se viene abajo. Se viene abajo a partir de una serie de escándalos, sobre todo de orden telepolítico. La telepolítica tiene un factor muy importante en el Brasil. Es decir, la puesta en escena sustituye lo judicial y termina, digamos, anulando a ciertas figuras de interrelación política y social que existían. Al estar debilitado el Partido de los Trabajadores de Brasil, Dilma Rousseff, ya cuando asume, hace un viraje hacia la centro derecha. En ese tipo de alianzas, que más que una correlación de fuerzas se convierte en una correlación de debilidades, el flanco de la corrupción, el expediente corrupción, sigue estando abierto. Ya no con el Partido de los Trabajadores, sino con los nuevos aliados de Dilma. Ahí entra Eduardo Cunha y su vicepresidente Michel Temer, que son señalados en casos de amplia corrupción internacional al principio, y curiosamente en un viraje de sus intenciones políticas se desprenden de su alianza con Dilma Rousseff y apuntan sus intenciones hacia el gobierno de Dilma y hacia Petrobras. ¿Qué ocurrió? ¿Ingenuidad por parte del liderazgo popular, del liderazgo político de izquierda en Brasil? Es posible que haya habido un mal cálculo de las fuerzas no solamente locales, sino este problema hay que verlo en la amplia perspectiva. Es decir, de cómo viene el correlato histórico, de cómo se están ajustando los capitales internacionales. ¿Qué está ocurriendo globalmente? ¿Y qué explica este ascenso de la derecha? El capital internacional regional tiene una avanzada a ritmo meteórico de tirar abajo lo que en el marxismo denominamos el Estado burgués, y que puede ser entendido como el Estado liberal, el Estado de bienestar social europeo o el Estado nacional centralizado, que es en estos países de la periferia. El Estado se convierte en un lastre para el capitalismo global, para el capitalismo financiero, y hay un proceso sistemático de desmembramiento de esas estructuras que por 200 años fueron los que llevaron la política de los pueblos. Pero en la última década en América Latina ocurrió lo contrario, un fortalecimiento del papel del Estado. Es por eso que la avanzada tiene su último capítulo en América Latina. Ya ocurrió en el sudeste asiático, donde las jornadas laborales son de 14 horas, donde los estados son simples interlocutores de las grandes corporaciones, donde de verdad el sistema de bienestar social es casi inexistente para los estratos populares. Está ocurriendo en Europa, donde estamos a las puertas de un inmenso tratado económico entre los Estados Unidos y la Unión Europea, donde la Unión Europea negocia a la baja. Ni hablar de África, ni hablar del Medio Oriente. Los únicos estados nacionales que quedan en pie son los latinoamericanos. Y curiosamente empiezan a ser minados por el crimen organizado, por el paramilitarismo y por esta crisis sistemática del Estado burgués. Una crisis que sin duda es inducida por los capitales globales, pero al mismo tiempo dan un signo histórico, Óscar, y que hay que entender. El Estado burgués, el Estado nacional, que la Ilustración funda en su visión humanista y burguesa, yo creo que está haciendo aguas. Está terminando su tiempo histórico y curiosamente lo están capitalizando las fuerzas más oscuras de la humanidad. ¿A qué estado vamos? ¿Hacia qué estado vamos? ¿Y cuál es el estado que pretende construir el capital financiero? El capital financiero no pretende construir estados. Necesita estructuras donde sencillamente los capitales, las formas de intercambio fluyan sin ningún problema. Para ellos es mejor la Libia post-Gaddafi, el Yemen ahora en estado de guerra, la Siria del Estado Islámico es mejor negocio para estos capitales
que el antiguo consenso de las Naciones Unidas del respeto a la autodeterminación de los pueblos y los derechos ciudadanos. Se habla también de un proceso de reingeniería social. ¿Qué significa? Sin duda. ¿En qué consiste? No es coincidencia que detrás de todas las revoluciones de colores, los grupos de poder y de presión del grupo Rockefeller, del grupo Soros, del grupo Koch estén presentes. Recuerda que estos son poderosos representantes y lobistas de los capitales financieros internacionales. Controlan medios de comunicación también. Y al mismo tiempo tienen en sus manos los medios de comunicación y las grandes cadenas, los grandes grupos, networks norteamericanos, CNN, Prisa en España, forman parte de este sistema. ¿Cuál es la nueva subjetividad, el nuevo imaginario que se está construyendo? Hay dos. En primer lugar, hay una caída de, digámoslo así, del sistema ilustrado del hombre. Es decir, de que los derechos del hombre, de que el Estado Nacional representaba la cumbre de una civilización que se está viniendo abajo. Pero al mismo tiempo, curiosamente, los procesos nacionales, históricos, basados en reivindicaciones populares, basados en símbolos históricos, ya sea étnicos, de clase, de lucha y de historia, son una piedra en el camino para este proceso. Por eso Venezuela, por eso Rusia, por eso Siria, por eso Grecia se resiste con tal fuerza a esta avanzada capitalista. Estamos hablando de un proceso de caotización global. Sí, sin Estado, sin movimientos sociales. Es una tesis incluso sostenida por los halcones de Washington, incluso un papel de trabajo que Paul Wolfowitz extendió a George Bush en su momento, que se llama la tesis del caos creador. El caos como un dinamizador de ciertos procesos históricos que están dentro de sus intereses. Repito, la demolición del Estado como una forma de coerción o como constructor de consensos, alianzas y de equilibrio, sociales, o como establece la misma Constitución norteamericana. El Estado es solamente un instrumento para apoyar a la sociedad. Ellos partían de la separación entre el Estado y la sociedad. Pero una pregunta, al ser demolido el Estado, ¿quién defiende a esa sociedad? ¿Quién la ampara? ¿O con quién negocia esa sociedad? En realidad el capital internacional, el capital financiero va a negociar con la sociedad. Entonces la tesis del Estado como herramienta para ejercer la hegemonía y la dominación de una clase sobre otra está en peligro, corre un enorme peligro y porque la profecía de Tony Negri del imperio invisible que corre a través de los bits, que se traslada a través de la velocidad de los capitales financieros, es un hecho. Te comentaba tras cámaras que había dos tesis al principio del siglo sobre la caracterización del imperio. Primero, un imperio hegemónico nacional alrededor de los Estados Unidos de América y el consenso de Washington, que era la tesis de Atilio Borón, y la tesis de Tony Negri, que decía que el imperio no tenía fronteras y que muy por el contrario, tarde o temprano, iba a ser un imperio de corporaciones. Hoy en día la tesis de Negri es un hecho. La crisis de las ideas. Estos procesos de caotización destruyen la posibilidad del debate, la oportunidad del debate, la discusión de ideas, las propuestas. ¿Qué está ocurriendo? Hubo un intento en muchos sectores, digamos, no solamente de organizaciones populares y de gobiernos cercanos a las construcciones socialistas, a las luchas populares, sino incluso gobiernos cercanos a las luchas históricas nacionalistas. Vamos a hablar del caso Libia. Es decir, hubo un error de cálculo de entender que entrar en la dinámica del capital internacional, que entrar en la dinámica de lo que llaman el nuevo orden mundial, era una forma de salvaguardarse de esta arremetida. Es decir, Muammar Gaddafi intentó ser parte del club internacional y termina con las tablas en la cabeza. Dilma Rousseff intenta pactar con los poderes fácticos del Brasil y mira cómo termina. Puedo seguir citando Evo Morales, Rafael Correa
y la misma Cristina Kirchner no tuvieron la suficiente amplitud en la lectura de este fenómeno, que es mucho más largo y más amplio. Quiero que me explique, después de los comerciales, qué hacer, qué pueden hacer las izquierdas, los gobiernos progresistas, los movimientos sociales para enfrentar la caotización de la sociedad y el imperio de los capitales transnacionales.